Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos sean bienvenidos a Los Emblemáticos del Sanedrín. Amigos de aquí y de allá, vosotros y vosotras, sean bienvenidos a esta hora estelar de Los Emblemáticos. Pues bien, amigo televidente, se habla del poder, del que quiere es el poder y el poder es de quien quiere. Abrir un capítulo a que siempre estar del lado del que puede o del lado del que quiere. Se puede razonar de la siguiente manera: nunca debe motivar hacia el desdén ni tampoco a la deriva. Pero se dice que el necio en su corazón no acepta las correcciones, pero más el que es justo y humilde acepta las correcciones y se arrepiente y más luego prospera. Así también es que nadie debe enseñar acerca de que no se puede y no se da. Sí se puede y sí se puede dar. Usted será lo que usted quiere ser, pero siempre debe arrimarse hacia una corriente que te vislumbre el futuro, y un futuro que sea un futuro con éxito. Para logro, objetivo y trazar meta. Todo el mundo puede, pero hay que desarrollar los talentos o los dones. Desarrollando los dones que usted puede, y debe analizar de que usted puede ver, hacer y oír. Esta es la vida, y vamos a tratar de buscar el norte. ¿Cuál es el norte? Buscar la brújula, y no la bruja, sino la brújula, y empezar con esto y trazar meta y pausa. Gracias, amigo televidente. En este día final de una semana larguísima que se habla de la Semana de la Virgen de la Altagracia. Buenos días, doctor Alfonso Torres y Ulloa. Saludos, hermanos, saludos, país. Alegría de tenerlo aquí nuevamente en Los Emblemáticos del Sanedrín. El día de ayer, Día de la Altagracia, fue un día para la Iglesia Católica. Todos los medios de comunicación giraron en torno a las diferentes actividades y los planteamientos de los diferentes curas, sacerdotes, obispos, el cardenal, en diferentes puntos del país, sobre todo en la Catedral Primada de América, en la Basílica, en Santiago, en la Iglesia de la Altagracia, y aquí en Cristo Rey, donde antes estaba
la cárcel de la 40 en la época de Trujillo, que era un centro de tortura, y que ahora es la parroquia San Pablo Apóstol. La iglesia truena contra la corrupción, la violencia y la delincuencia. Y esto es recurrente ya en la iglesia. En cada enero, la pastoral de la conferencia del episcopado dominicano hace lo mismo, porque la crisis también se mantiene y no hay la voluntad política para frenar la corrupción, para enfrentar la violencia y para disminuir la delincuencia. Hay muchas cosas importantes dichas en este sentido. El cardenal ahora pide una investigación para aquellos policías que están ejecutando a supuestos delincuentes después de agarrarlo vivo. Pero es ese mismo cardenal el que dijo que a la delincuencia había que darle de frente. Es decir, había que darle para abajo. En aquel momento en que 3 diputados plantearon al jefe de la policía que le diera para abajo a los delincuentes, pero que se cuidara de que las cámaras no estuvieran cerca. Pero es importante que el cardenal un poco como que rectifique y diga y pida que se investigue a los policías que han asesinado a supuestos delincuentes después de tenerlo vivo. Son ejecuciones, son crímenes. Y por eso la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos ha planteado el sometimiento a la justicia, tanto nacional como internacional, del jefe de la policía y del vocero. Eso por un lado. Pero al propio tiempo el cardenal le pide a la Virgen de la Alta Gracia que interceda para frenar la violencia en la República Dominicana. No es la Virgen de la Alta Gracia la que va a frenar esta violencia. Y no es la Virgen porque el Monseñor de la Rosa y Carpio, Ramón de la Rosa y Carpio, dijo en Santiago de los Caballeros, en la iglesia de la Alta Gracia, que la delincuencia es propiciada por la corrupción y para que exista debe haber complicidad de autoridades, empresarios y periodistas. Es decir, Monseñor de la Rosa y Carpio es más directo, es más agudo y es más objetivo cuando plantea la causa de la delincuencia. Es producto de la corrupción y hay complicidad de autoridades, de empresarios y de periodistas. Esto dice Monseñor de la Rosa y Carpio, y eso es fundamental. Pero al propio tiempo, el sacerdote que está en la parroquia San Pablo Apóstol, ahí en Cristo Rey, donde operó la 40, ese centro de tortura, dice el padre, y pide perdón por los silencios de su iglesia en la República Dominicana. Y cuando pide perdón, el padre Manuel Bondele lo dice, pidió perdón al país porque él pertenece a un clero que por desgracia no siempre cumple con su misión. Habla cuando no debe, calla cuando debe hablar y luce muy apegado al dinero. Es decir, hay sacerdotes en este país que ponen el dedo sobre la llaga, que no tienen temor a decir la verdad, aunque esa verdad lacere su propio rostro, su propio hacer pastoral. Son las verdades que el cardenal no quiere admitir, no quiere pronunciar con sus propios labios, pero Monseñor de la Rosa y Carpio lo dice claramente. Esa delincuencia es propiciada por la corrupción y esta corrupción tiene la complicidad de autoridades, de empresarios y de periodistas. De aquellos periodistas que por un lado callan la verdad, que por un lado están apaciguando esta situación y salen a defender a los que son corresponsables de esa corrupción que es la que propicia la delincuencia y la violencia. Entonces, y que además algunos de ellos se benefician de esa corrupción, porque esos 3.000 millones de pesos que usaba el gobierno de Leonel Fernández cada mes para pagarle a periodistas, a vocingleros, hace parte, porque
hace parte de la corrupción y son los que callan la verdad de la grave situación por la que atraviesa la República Dominicana. Hay algo importante. ¿Qué es algo importante? Algo importante es que se decía que si se callaba, hasta la piedra hablaría. Se ve importante que entre el cardenal, Monseñor, van precisamente frente a la Virgen de Altagracia, que la Virgen de Altagracia, que es un yeso, que es un símbolo, a pedirle, oiga eso, a pedirle a la Virgen de Altagracia que frene la corrupción. Cuando está el Monseñor, cuando está el cardenal, cuando están esos jerarcas que en realidad con su negocio ya pasan a ser parte de los negociantes, y es difícil a veces frenar la corrupción, hacer frenar la corrupción mediante a la iglesia que dirigen. Pero sin embargo, mira por dónde un simple sacerdote de aquí de Cristo Rey, y parece ser que es cierto, donde abunda mucho el pecado o la maldad, precisamente la gracia abunda, porque a mí no me sorprende que de Cristo Rey, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha gente pobre, salen verdaderamente la gente, los sacerdotes que piensan y analizan. Parece que con el crisol lo hace pensar, y fíjese como frente a todo lo que dice los sacerdotes, que son cosas efímeras, cosas mitos, sin embargo sale a reducir una gran verdad. Ese sacerdote de Cristo Rey, donde estaba el padre Rogelio, esta sociedad no se va a arreglar si no hay una revolución de gente que pueda pensar, de gente pensante, no solamente con lo tecnológico, no, pensar, analizar, leer acerca de otros que han sido por la patria y han tratado de vivir una vida pulcra, porque la violencia no viene porque es un grupito, no, la violencia viene porque los de arriba están podridos, han querido corromper. Entonces los de abajo, que surgen sin el pan de la enseñanza, tampoco el pan de cada día, entonces creen que su necesidad se contradicen consigo mismo, porque no hay quien lo saque de la miseria, y creen que van a resolver haciéndose violento, y luego después contra el uno con el otro, con una rebeldía, entonces eso ha traído grandes males, porque al no compensar, al no enseñar, al no decir la cosa como es, porque cada persona se ve en un norte, habla hacia ese nivel. Vamos a penetrar la base pequeña. La iglesia debe salir de las cuatro paredes. Debe salir el monseñor, debe salir también el cardenal de aquel palacio y bajar como hacía Jesucristo con los pobres, como hacen algunos políticos de pobres, para que entonces podamos identificarnos con aquellos rebeldes, con la corrupción. Ese sacerdote está diciendo la verdad, y la verdad es dicha. Pues bien, mira, a pesar que ayer era el día que la gente se abarrotaba a los pies de la Virgen de Altagracia, que también el presidente ocupó un color allí adorando a la Virgen de Altagracia. Eso es importante, eso es importante. Era necesario de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. El presidente de la República, estando en la Basílica, dijo que pronto iba a anunciar un plan para combatir la violencia en la República Dominicana.
Y el presidente dijo cosas sumamente importantes. Una de ellas que admite que el país figura entre los de mayor desigualdad social en el mundo y que eso se expresa en jóvenes que no tienen un horizonte claro, que estudian y van a la universidad, consiguen un título y luego deambulan por las calles sin conseguir un trabajo en el que puedan desarrollarse. Este es un presidente mucho más sincero que el anterior, que el pasado. Él admite que el país es uno de los de mayor desigualdad a nivel mundial. Qué interesante que nuestro presidente tenga ese gesto de sinceridad. Y dice Danilo Medina, y lo voy a citar textualmente como lo recoge el periódico, referirse al tema de la inseguridad, la violencia, la precariedad y la delincuencia, a todo el tema que está en la palestra, ¿no? Que está en discusión y que tiene a la sociedad de pie, que tiene a la sociedad en un temor, que la gente no quiere salir a la calle. Y dice el presidente Danilo Medina, la gente está agobiada por los problemas personales, hogares que se fraccionan, niños que están sin referentes masculinos que los conduzcan en la vida, y todo tiene que ver mucho con esta desigualdad social que afecta a la República Dominicana. Sin embargo, eso es cierto, y hay una gran carga de sinceridad del presidente Danilo Medina, que yo reconozco, que yo admito y que debo admirar ese gesto noble del presidente. Pero sin embargo, no entra en ese análisis profundo de Monseñor de la Rosa y Carpio, allí en Santiago, cuando dice que la razón causal de la delincuencia es la corrupción. Es decir, nuestro presidente de la República no quiere tocar el tema de la corrupción, le da de lado. Entonces, yo, en mi análisis, en mi apreciación del discurso y de la conducta del presidente de la República, que traza muchos elementos interesantes, veo ese como una debilidad, que no quiere enfocar el tema de la corrupción. El hermano Reyes me dirá, pero es que él no quiere tocar al príncipe, él no quiere tocar al líder de su partido, el partido que lo llevó al poder, porque hablar de la corrupción en este país pasa necesariamente por ver el tema de Leonel Fernández, su entorno y la gestión. Y pasaría también por ver el tema de Hipólito Mejía, su entorno y lo que fue la corrupción 2000-2004. Pero pasa también por ver el tema de Balaguer y su entorno, porque aquí hay corrupción en los últimos 50 años sumamente escandalosa. Entonces, yo pienso que de alguna manera el presidente de la República, que bien comprende estos problemas y admite que la República Dominicana figura entre los de mayores desigualdad a nivel mundial, tiene que ver también la causa de esa desigualdad, tiene que ver una de las razones fundamentales de la delincuencia, de la violencia, que es la corrupción y la derivada consecuente de la corrupción, que es la impunidad. Un sistema judicial que flaquea. Entonces, yo le pido a Danilo Medina que debe reflexionar en esta vertiente del problema central hoy de la República Dominicana. Corrupción e impunidad, una mutual que es la que en gran medida origina todo el resto del problema que hoy sacude a la sociedad dominicana. Mira, corrupción e impunidad. Nunca debe haber infracción si no hay quien lo detenga. Nunca debe haber un pecado sin un arrepentimiento. Y para que haya un perdón debe haber un arrepentimiento. Y para que haya un arrepentimiento debe haber un castigo. Entonces, si no hay castigo, si no hay quien castigue, si no hay quien aplique la ley, es por esto que ustedes ven que un grupo, un sector, nada más atacan el código, dicen el código, pero tampoco nos dicen es que no hay quien aplique el código, porque de una vez hay una resolución emanada por un grupo
y ese grupo funciona. Por esto que ustedes ven que ahora está el problema de este fin de semana, los partidos políticos, tanto el PLD como el Partido Revolucionario Dominicano con sus líderes. Ustedes ven que eso era lo que se debía de haber hecho desde hace mucho tiempo. Hipólito Mejía tenía que salir con su grupo a la calle a hacer la oposición y ocupar precisamente el Instituto de Peña Gómez, que es el símbolo del Partido Revolucionario Dominicano. Y porque se entiende que si no hay un tribunal que haya un árbitro, pues debe haber hombres de la base, que son asuntos netamente de los partidos, y salir y hacerle el trabajo. Precisamente ahora se está haciendo el trabajo. Este fin de semana Hipólito se reunió en Los Minas en el Gran Santo Domingo, se reunió con la base. Entonces, al reunirse con la base, el Frente Profesionales de Abogados, hay que censurar que aquí no funciona con todo el poder. Debía de ser ese frente que motivara precisamente el hecho con toda la legalidad al partido, a que el partido no se mantuviese callado frente a esa ola de corrupción que hay. Fíjense, las Naciones Unidas está presentando actualmente que dentro del gobierno hay una ola grande de corrupción. O ya eso tiene que ser por fuera. El procurador dice que sí, que no habrá impunidad para nadie, pero no entendemos el por qué no ha empezado con toda esa auditoría presente, por qué no ha empezado con la cabeza. Tiene que empezar con un grupito, porque ese grupito no pertenece al grupo. No, eso no es hacer justicia. Mientras se funcione así y que el gobierno tenga que irse a Higüey al lado de un yeso, de un símbolo, para entonces resguardar lo suyo y hablar alguna cosita, no. Hay que meterse al crisol. Usted, el primer mandatario, es un país gobiernita. Esto no es un país del grupismo que tengo. Yo tengo que, tan pronto usted está favoreciendo a un grupito lo calla, pues usted pierde la autoridad para hablarle a ese pueblo que lo eligió. Usted pierde la capacidad moral, porque usted está trabajando con la migaja que dejaron, cuando es un país netamente rico y poderoso. Porque no puede ser que un tema tumbe a otro tema. Ahora se trae que en San Juan hay oro para tumbar los temas de los corruptos. Se trae muchas cosas. No. Vamos a tratar de construir sobre una base firme. Un presidente que aún lo que no creemos en esa filosofía, podemos decir que tenemos un mandatario. Pero hay que hacer justicia para todo. Hay que castigar a aquellos que infringen la ley, aún siendo de lo mismo, como dice el procurador, que es de Leonel, castigando a Leonel. Entonces ahí se ve que usted está por hacer justicia, que usted es un hombre de nación, usted es un hombre de país. Eso es lo que se espera aquí, un hombre de país. No sé si quizá Dios hará justicia directamente, porque no hay quien haga justicia. Y el tema de la violencia en la República Dominicana sigue generando reflexiones. El director de la UNESCO cree que la violencia crece debido a la permisividad, por un lado, y a que a los jóvenes no se les facilita oportunidades. Decía el presidente en la reflexión de ayer
que los jóvenes van a estudiar, van a la universidad, obtienen un título y finalmente no consiguen trabajo para poder desarrollar sus facultades y además desarrollarse como ciudadano, como persona. Aquí, por ejemplo, hoy hay más de 3.000 médicos graduados en las diferentes universidades, pero sobre todo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y están sin trabajo. ¿Qué le puede esperar? ¿Qué le puede deparar el futuro a unos muchachos de 28, 30 años que se han pasado 20 años estudiando y son médicos y no encuentran una colocación? Juégatela. El por qué no tienen trabajo, los que estudian, los ¿Qué profesionales. puede venir con esto entonces? Que se van del país, viene la migración, son talentos nuestros, que el Estado Dominicano ha invertido cuantiosas sumas de dinero en el tiempo para su preparación y luego no pueden servirle a la sociedad porque tienen que irse del país. Y hoy andan cantidad de médicos nuestros en Venezuela, en España, en una buena parte de Europa y en Estados Unidos y ahí en Puerto Rico. Tuvieron que emigrar. Lavando plata. Porque no, algunos luego convalidan Variando. y ejercen como médicos. Cargando, Pero el cargando Estado lata. Dominicano no puede, no debe invertir una cantidad de dinero, de recursos, para preparar a esos jóvenes, para que se vayan luego a servirle a otras sociedades. Tienen que servir aquí. Y aquí, ¿cuántas personas no mueren a cada momento por falta de atención médica? ¿Cuántas comunidades nuestras están sin un médico? ¿Tiene Cuba mejores posibilidades económicas que nosotros? Yo pienso que no, porque Cuba tiene 50 años de bloqueo y en Cuba no hay un médico sin trabajo. Y Cuba tiene médicos que quintuplican el número de los médicos nuestros. Un médico en Cuba trabaja para 120 personas. Y aquí, y 3.000 médicos en la calle sin trabajo. Y no se han ido del país porque no encuentran la manera de que le den una visa para Estados Unidos o para Europa. Porque no tienen con qué sustentar ante un consulado de esto, un expediente económico, de solvencia económica, para que le den la visa, si no se fueran. Y hacer una especialidad en este país, aquello es dramático. Jóvenes médicos que tienen 4, 5, 6 años de graduado en el país y no pueden hacer la especialidad porque no tienen con qué pagarla o porque entran a un concurso en salud pública y entonces no ganan el concurso porque no tienen un enllave político, porque ahí van los primos, los sobrinos, los hijos de los funcionarios. Entonces, ese cuadro en el que vive la juventud dominicana también es un caldo de cultivo para la violencia, la delincuencia. Entonces, muchos jóvenes que ven eso, oh, pero si el amigo mío que nos criamos juntos estudió y no tiene trabajo, ¿qué sentido tiene de que yo estudie? Entonces, abandona las aulas. Es un cuadro patético. Por eso que el presidente Danilo Medina ha reconocido eso como una causa fundamental en el problema de la violencia y de la delincuencia. Tiene necesariamente que prestar atención a esto. Él está empeñado en estas cosas, ha dicho. ¿Lo reconoció? Sí, ¿Lo sí. reconoció? ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho para parar eso? Dice ¿Qué ha hecho? incluso que por eso está empeñado en crear las condiciones, en invertir para resolver los problemas de las dificultades de la familia dominicana de menores ingresos, de modo y manera que puedan encontrar cohesión social, porque es un elemento que él usa cuando analiza el tema de la violencia. Dice, falta cohesión social en la familia dominicana, y cuando alude a la falta de esa figura paterna en el seno de la familia que conduzca con autoridad y en valores a esos niños, a esos adolescentes, es lo que crea ese ambiente hacia la delincuencia. Mira, el profesor dijo algo aquí. ¿Qué profesor? Que hay que ponderarlo. ¿Qué profesor? Nino Félix. No, Nino Félix. Fausto. Nino hace mucho que está huyendo. Vino aquí, dijo un poema un día y se desapareció. Invítelo. Óyete, este jovencito vino aquí y dijo, señores, hay que prestarle atención. Dio una solución a ese mal. Si el presidente Danilo Medina ahora mismo quiere frenar la corrupción, dentro de un tiempo lo puede hacer con el 4%. ¿Qué debe hacer? Bueno,
Aquí muchos viven despellejando a los maestros de aquí porque no tienen capacidad. No, pero no puede haber una educación a plenitud porque hay